Pero bueno, que podamos estar acá discutiendo me parece muy auspicioso para esto que decía Fernando. A ver si en la universidad encontramos un momento democrático donde más allá de las posiciones podamos destapar temas, ponerlos en el tapete, discutirlos, pelearnos en el sentido positivo de la palabra para encontrar caminos que resuelvan los problemas que están planteados en nuestros pueblos. Bueno, a mí cuando me dieron el título, que es bastante desafiante, bastante exigente, ¿no? Traté de hacer un ida y vuelta con algunos problemas teóricos y debates actuales, como dice ahí, pero otros son antiguos. Yo recordaba que cuando Marx elaboraba su teoría del valor y su crítica de la economía política, se apoyaba en aquella vieja concepción de William Petty, que hablaba de que la naturaleza y el trabajo eran la madre y el padre de toda la riqueza. Uno piensa que hoy las riquezas de la naturaleza son muchas veces apropiadas, justamente por otro, esto que mencionó también Fernando, de la acumulación por desposesión, y el trabajo sigue siendo el verdadero creador de los valores, es lo que se intercambia en la economía capitalista, pero que son expropiados también de la plusvalía, que es quien en definitiva concurre para el proceso de valorización de capitales, que es eso, la acumulación actualmente, un proceso de conjunción del proceso de trabajo con el proceso de valorización de los capitales. Es decir, hoy naturaleza y trabajo son recursos naturales y recursos humanos en manos de otros sujetos que son los que comandan el proceso de acumulación de capital. En una perspectiva teórica crítica, yo entiendo que es imprescindible recuperar la visión de Marx, no como la única, pero sí como la fundante, como imprescindible para una teoría crítica del capitalismo, y en esto me parece que es necesario salir en un debate que está instalado, en el cual pareciera que el único lugar posible es para ortodoxias y heterodoxias. Entendiendo por ortodoxia al pensamiento económico que en determinado momento de predominio capitalista se afianzó, y como heterodoxa a aquellas corrientes que surgieron al calor de las crisis que sacudieron fundamentalmente al liberalismo o al neoliberalismo, pero que entonces se ubican como heterodoxas a corrientes que recuperan cierto papel o cierto rol regulador del Estado frente a la insuficiencia de los mecanismos autónomos del mercado para resolver las crisis a que ha dado lugar el propio proceso de acumulación capitalista. En este sentido, lo que ha ido ocurriendo al compás de la sucesión de periodos de auge, de crisis y luego de necesidad de recuperación del rol estatal en la economía, es esto de dejar como únicas alternativas el debate de la ortodoxia versus la heterodoxia, o sea, transformando como único camino posible el de recuperar cierto rol estatal de la regulación del mercado y alejando del debate académico y del debate también público una perspectiva emancipadora, socialista, crítica del capitalismo y no solo del neoliberalismo. Dicho esto, muy genérico por supuesto, entonces creo que podríamos ir mirando el contexto mundial pensando, sin ser exhaustivo, sino a modo de aporte para un debate, en qué elementos encontramos hoy en una mirada sobre el sistema mundial, no visto solo en su dimensión económica, sino también visto en sus interrelaciones políticas. En mi opinión, insisto, no exhaustivamente, sino para poner aquí en debate, en primer lugar, tenemos la existencia de una crisis muy profunda del sistema económico mundial capitalista, que estalló en el 2007-2008 y que tuvo como particularidad respecto a otras anteriores que estalló en el corazón del sistema capitalista
y luego se traslada en principio a la periferia, a la primera periferia del sistema capitalista, en algunos países de Europa, como ustedes saben, pero que esa particularidad clave es, insisto, haber estallado en el propio corazón en Estados Unidos, la conocida como crisis de la hipoteca. El segundo elemento es que esta crisis del sistema capitalista mundial coincide en una época de cambio o de proceso de cambio, otros llamarán de desplazamiento de la hegemonía mundial centrada en Estados Unidos. ¿Esto qué implica? Un proceso, insisto, un proceso que está en curso, que no ha terminado, pero que para algunos autores implica un lento declive de la hegemonía estadounidense y un ascenso, algunos hablan de Asia en general, de China en particular, pero que está implicando este cambio a nivel mundial. En todo caso, la desaparición de la creencia en un mundo unipolar, como pareció ser a la caída del muro de Berlín, y la emergencia de un escenario multipolar en donde aparecen contradicciones, tensiones y luchas y disputas por la hegemonía mundial. El tercer elemento que importa, por lo menos, o que yo recorto porque me parece que tiene un efecto luego en nuestra particularidad latinoamericana y argentina, es cierta singularidad o especificidades de esta crisis respecto a las que conocimos históricamente como la del 29 y la década del 30. Aquella crisis de sobreproducción y de especulación bursátil coincidió con una caída de los precios agrícolas, que fue uno de los condicionantes y elementos claves, mientras que la crisis de las hipotecas y de la explosión de la burbuja bursátil y de todas las creaciones financieras que hubo en Estados Unidos, pero en todo el sistema, coincidió en cambio con un periodo de crecimiento de las commodities. Es decir, nosotros tenemos una crisis como la que todavía sigue sacudiendo al sistema mundial, pero acompañado de un crecimiento de los precios de los productos agrícolas, como en el caso de la soja, que es el principal producto de exportación agrícola de Argentina, y que por lo tanto genera condimentos diferentes a las crisis anteriores. Y en cuarto lugar, diría que se ha acentuado la búsqueda y disputa por fuentes energéticas y de recursos naturales en general. La búsqueda de petróleo, minerales, alimentos, tierra y agua genera un escenario hoy de lucha muy importante, muy acentuado, muy agudo, que le va a dar un condimento especial a las características que intento describir de la situación mundial. En realidad no hay mucho tiempo para desarrollarlo, pero creo que estos elementos se relacionaron, y un caso que también le da cierta particularidad a la situación actual es cómo la relación que une a China con Estados Unidos tiene que ver con la explosión de la crisis. En primer lugar, porque a mediados de los 90 masas muy grandes de campesinos chinos expulsados del campo se fueron convirtiendo en mano de obra barata a nivel mundial, que dieron además un piso para los precios de la fuerza de trabajo a nivel mundial y generaron una masa de plusvalía muy grande, que es la que se transformó luego en un excedente financiero volcado a esta creatividad de derivados financieros que finalmente estalla en la burbuja del 2007. Pero además, el hecho de que la presencia de capitales norteamericanos, pero también de otros sectores volcados a esta fuerza de trabajo barata de China, producto de la restauración del sistema capitalista de China, tiene una contrapartida en la gran cantidad de capitales que luego van en búsqueda, por ejemplo, de los bonos del Tesoro norteamericano. Bien, estas situaciones particulares tienen incidencia e importancia en entender cómo en la Argentina la generación de un nuevo modelo de acumulación a partir del 2002 tiene que ver con una situación mundial, con esta situación mundial que entre otras cosas algunos llamaron viento de cola por la generación de estos precios extraordinarios para productos de exportación argentinos,
que se une a una situación particular nuestra. Esta situación tiene que ver con la gran crisis, con la gran debacle que termina el sistema de acumulación, que nosotros hemos llamado en general aperturista, neoliberal, o como queramos llamar, pero es esta profunda crisis y una gran rebelión popular en el 2001, sumado a este escenario internacional, el que origina que en Argentina el bloque dominante tenga que buscar salidas que den solución a una serie de problemas. Uno de estos problemas es la necesidad de recomponer el poder del Estado, poder que en el 2001 fue severamente cuestionado. Es decir, una crisis que algunos llamarán de gobernabilidad, de hegemonía, crisis integral, pero a la que había que dar respuesta. Lo segundo es que había que dar respuesta al crecimiento económico detenido. Es decir, hay un momento en que la propia acumulación de capital, cuando estallan las crisis, se ve amenazada. Y para esto era necesario, y este es un objetivo que el nuevo ciclo se ha dado en la Argentina, que es recomponer el crecimiento económico. Esto ni siquiera lo digo yo, en versiones que son favorables al actual sistema, se plantea este tema del círculo virtuoso de haber recuperado la producción y el crecimiento económico. Y lo tercero, en cuanto a qué hacer, fue saldar una disputa al interior del bloque dominante argentino entre distintas perspectivas de acumulación o distintos sectores del capital que compiten y disputan entre sí respecto a qué rumbo tomar. Es así que se genera un nuevo periodo en donde las principales visiones apologéticas lo que plantean es el haber recuperado el crecimiento económico, pero haciéndolo con inclusión social. Y aquí se abren grandes debates respecto a aspectos que no son puestos en discusión por lo que suelen ser los debates que diariamente vemos. Uno de ellos tiene que ver con lo que algunos autores denominan esta matriz neoextractivista o matriz extractivista neodesarrollista, que parece asentarse, en el caso argentino, por ejemplo, en el auge espectacular de la producción agropecuaria primaria y en particular la soja, lo cual genera una discusión respecto a que si el gobierno se enfrenta al boicot del campo o si en realidad lo que ha habido es una incentivación a este crecimiento sojero que en todo caso luego da lugar a una pelea por la apropiación de un excedente. Pero esta pelea por la apropiación del excedente que genera la exportación sojera será ex post, no ex ante. Es decir, se pretende acumular a nivel digamos de recaudación del gobierno lo que se ha permitido que crezca en la estructura productiva como estructura productiva asentada en viejos y nuevos terratenientes, en los pools de siembra y en el control de ese proceso por parte de Monsanto en una punta, Cargill en la otra. Es decir, sobre la base de una estructura productiva intocada, se pretende discutir en todo caso una porción de apropiación de ese excedente y en todo caso alguna discusión sobre el reparto. Lo otro es que en este nuevo modelo de acumulación se mantienen muchos elementos de continuidad con aquello que fue esencial en el neoliberalismo menemista. Los casos más emblemáticos son los del petróleo y los de la minería. Lo del petróleo, en todo caso, quedaría para discutir y para una segunda ronda si hay un cambio a partir de abril del 2012. Pero no cabe ninguna duda que durante todo el periodo que llega hasta comienzo del 2012, el modelo petrolero afirma, y lo afirma a través de decretos y de leyes, el modelo de provincialización del recurso petrolero y de gestión privada que va desde la exploración hasta la distribución del petróleo. Y en algún momento hay alguna discusión sobre la apropiación de la renta petrolera, pero lo que se afirmó en la Argentina fue un modelo depredatorio que explotó hasta agotar el recurso petrolero hasta que la falta de exploración y de explotación y la falta de crecimiento de la producción petrolera se hizo evidente. En el caso de la megaminería es más que notorio que se ha mantenido todo el andamiaje legal
todo, y no solo que sea andamiaje legal, sino que puestos ya en producción, grandes yacimientos, se han convertido, digamos, en parte de las principales empresas que saquean recursos y que depredan el ambiente, como en el caso de Minera La Lumbrera o de Navarra. ¿Qué estaría en discusión? Que este es un modelo que distribuye. Bien, lo voy a mencionar, pero para discutir. También está ausente del debate académico y del debate político que la distribución puede verse de dos maneras. La primera es la distribución funcional del ingreso, o llamada también distribución primaria, la distribución que corresponde a asalariados y no asalariados, sobre la cual luego viene la distribución secundaria que hace el Estado. Es decir, el Estado, a través de la llamada redistribución o distribución secundaria, puede intentar paliar los efectos negativos o las inequidades que se producen en la estructura productiva. El nuevo ciclo argentino no modificó en forma ni profunda, ni diría ni superficial, la propiedad concentrada y extranjerizada de lo principal de los recursos de la Argentina. Por el contrario, hay muchos estudios que demuestran que continúa un grado de concentración y de extranjerización económica muy grande en la Argentina. Y lo que se hace es, a través de la distribución secundaria, tratar de paliar los efectos más negativos. Tomemos el ejemplo de la asignación universal por hijo. Pero lo que también se encuentra al estudiar los mecanismos de la distribución secundaria es que gran parte de esta distribución recae sobre los propios asalariados. Y es así que el sector más alto de los asalariados, aquellos formales en blanco y que se encuentran en sectores económicos de alta productividad, como puede ser el petrolero, el minero, pero también, ya que estamos en la universidad, los docentes universitarios, etc., a través de la imposición del impuesto a la ganancia, cuarta categoría, o a través de la pérdida de la asignación familiar, porque llegan a los topes que se establecen para el cobro de las asignaciones familiares, son los que solventan en su contribución al sistema integrado previsional el pago de aquellos trabajadores que están en el sistema de baja productividad o en el sector informal. Es decir, nos encontramos entonces en un momento en el que merece ser puesto en discusión el tema de la estructura productiva argentina. Es decir, cuáles son los límites estructurales de una distribución que fue beneficiosa, porque está más allá de toda discusión que se le permita a un trabajador de la construcción en negro o a una empleada doméstica percibir la asignación por hijo, pero el problema es que eso no modifica la estructura económico-social y la estructura productiva que, según no solo los economistas críticos, sino que cualquier estudio de la estructura económico-social sabe que es lo primero que hay que mirar para saber cómo está ubicada y dónde se ubican los agentes económicos en esta estructura. Esa estructura se ve agravada además por este tema que mencionábamos de matrices depredatorias de la naturaleza y que deben ser puestas en discusión en una perspectiva más a largo plazo para tratar de que el desarrollo no solo no sea basado en la explotación de los trabajadores, sino que además no nos dinamite la naturaleza como el sustento a largo plazo para todos los habitantes. Y por último entonces, plantear que este tema de los trabajadores que siguen siendo quienes entonces han sustentado mediante la explotación del trabajo que en Argentina, mediante el aumento de la productividad, ha significado, según los estudios de los economistas afines al gobierno, que haya disminuido entre el 2001 y el 2012 un 18% el costo laboral unitario, mientras la productividad se elevaba un 30%. Es decir, los trabajadores han solventado las ganancias empresariales y sobre todo los grupos concentrados y han solventado los impuestos que van a generar la redistribución del ingreso para los sectores más hundidos en la escala social.